nación. Entonces cuando Jesús fue presentado sobre el Pilato, dice la Biblia, no encontraron culpa porque era el Cordero sin mancha, sin defecto. Y el Cordero de la Pascua en Éxodo 12 tiene que ser un Cordero sin mancha, sin defecto. Tiene que ser primogénito. Jesús es el primogénito de sus hermanos, el primogénito de los muertos. Entonces habla acerca de Jesús. El apóstol Pablo dice, y nuestro Pascua, Cristo, fue crucificado por nuestros pecados, dice. Y también en Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que es colgado en un madero. Entonces Jesús, antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado, dice. Y también dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Cordero en hebreo quiere decir sacrificio, que reemplaza a nosotros. El Cordero que murió en nuestro lugar. Isaac, Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero Dios lo detuvo. Entonces en vez de Isaac, el Cordero fue crucificado. Entonces que representa a Cristo. Entonces Cristo murió en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado, para sanar nuestra herida. Y la primera vez su sangre fue derramado en Getsemaní. Y antes que fue a la cruz, está en Lucas 23, de verso 42 hasta 47. Dice, cuando Jesús estaba ahí en Getsemaní y orando, dice, mientras oraba intensamente, dice, su sudor era como gota de sangre que caía sobre la tierra, dice. Y la primera vez su sangre fue derramada en Getsemaní. ¿Por qué su sangre fue derramada en Getsemaní? Porque para sanar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces él sudó, sudor de sangre, gota de sangre que caía sobre la tierra, para restaurar, para redimirnos de la opresión del enemigo, de todo yugo de opresión, para sanar nuestros sentimientos, sanar nuestras emociones. Hoy en día son millones de personas que sufren por emociones, sentimientos, rechazos, maltratos, dolor y sufrimiento y quebranto. Entonces la sangre de Cristo es disponible para ellos. Amén. Para todos nosotros. La sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, nos sana. Entonces la sangre de Cristo no solamente limpia, pero lo que hace es la sangre de Cristo es borra y arranca toda la raíz del pecado, arranca toda la amargura, arranca toda la raíz del problema. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Cuando David dijo, y purifícame con hisop, en el Antiguo Testamento la sangre de los becerros no limpiaba, lo que hacía es solamente cubría. La palabra kapar en hebreo es cubrir, expiación. Pero la sangre de Cristo no solamente cubre, pero borra por completo. Entonces lo arranca de la raíz. Cualquier enfermedad, cualquier dificultad, cualquier atadura que hay, la sangre de Cristo lo arranca de la raíz. Amén. El segundo, la sangre de Cristo fue derramada cuando fue presentado sobre el sumo sacerdote, Caifás. Dice, y le dio una palmadita en la cara, una cachetada, el sumo sacerdote, porque él dijo, ¿quién eres? Entonces él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces por decir, él era el Hijo de Dios, entonces la Biblia dice, el sumo sacerdote le dio una cachetada, pero muy fuerte. La Biblia no lo dice, pero creo se quebró su nariz. Fue destruido toda su cara. ¿Cómo lo sabemos? En Isaías capítulo 52, verso 14, dice Isaías, 700 años del nacimiento de Jesús. Es un profeta, él vio el sufrimiento del Mesías con sus ojos proféticos, espirituales. Isaías 52, 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti
dice muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su aparecer, su hermosura más que de los hijos de los hombres. No hay nadie como Jesús, que su rostro fue desfigurado. Como un boxeador te da un golpe así, un golpe a la cara y destruye todo tu rostro, toda tu cara. Así fue Jesús, fue desfigurado por completo por nosotros. Por eso María Magdalena, María, cuando lo vio, cuando se resucitó de los muertos, ella no lo conoció. Porque cuando lo vio la última vez en la cruz, él no se parecía ser humano, se parece como una bestia, porque su rostro fue desfigurado por completo. Pero cuando lo vio, todas sus heridas fueron desaparecidas, excepto la marca del costado que fue traspasado y la marca de las manos, de los pies. Todas sus heridas fueron desaparecidos cuando Jesús se despertó, se resucitó de los muertos. Por eso no lo conoció. Ella pensó que él era hortelano. Entonces ella lo reconoció cuando él dijo María. Después ella se volteó y dijo Rabuni, que eres el maestro. Porque no se parecía a ser humano, se parecía a otra persona, se parece como una bestia. Entonces su rostro fue desfigurado, su hermosura, su belleza, su aparecer. ¿Tú sabes por qué? Para restaurar nuestra imagen de Dios. Por causa del pecado nosotros perdimos la imagen de Dios. Porque dice, todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Antes de conocer a Cristo, mi vida era vacío, mi vida era menos. Yo cargaba el signo menos en mi vida, porque todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús murió por mí en la cruz, mi vida de menos se convirtió en más. El signo de menos se convirtió en más. Ahora yo cargo el signo de más, porque Jesús dijo, he venido para darles vida en abundancia, vida de multiplicación, vida de añadir. Amén. Entonces Él lo hizo para restaurar nuestra imagen de Dios, porque fuimos creados por su imagen y semejanza, pero ese perdimos por causa del pecado. Pero Jesús vino para restaurar esta imagen de Dios. ¿Recuerdas que dice, da lo que pertenece a César a Dios? Lo que pertenece a Dios, da a Dios. ¿Recuerdas el versículo? Porque traer una moneda tenía la imagen de César. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos la imagen de Jesús, porque fuimos creados por la imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros nos pertenecemos a Dios porque tenemos la imagen, cargamos la imagen de Dios. Pero lo que hace el diablo hoy en día es querer destruir esta imagen con pecado, con enfermedad, con virus, con bacteria y todo para destruir, porque él aborrece la imagen de Dios. Entonces cuando él ve ser humano, Satanás se pone furioso, lo odia, porque cargamos la imagen de Dios. Tú cargas la imagen de Dios. Dios te compró con el precio de sangre. Alabado sea Dios. El tercero, su sangre fue derramado cuando recibió los espinos en su cabeza. Pusieron espinos. Aún la canción que dice, te hiciste rey por los espinos de coronas, ¿verdad? Entonces en Génesis 3, verso 18 dice, maldito será la tierra por causa tuya. Espinos y cardos te producirá. Comerás con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra, dice. Entonces vino la maldición sobre la tierra. La tierra fue maldita por causa del pecado, Adán. Después vino la consecuencia,
espinos cardos, que representa ruina, destrucción, esfuerzo, sudor. Pero cuando Jesús murió, recibió esos espinos. Él llevó nuestra maldición para liberarnos de toda opresión, de todo yugo de opresión que el enemigo ha traído por causa del pecado. Entonces Satanás tenía derecho legal a oprimirnos a nosotros, traer maldición por causa del pecado, tenía derecho legal. Entonces, pero Jesús recibió esos espinos, esas coronas de espinos en su cabeza, que es la parte más sensible del cuerpo. Es en la cabeza. Él llevó ese dolor, ese sufrimiento, esa aflicción, ese yugo de opresión. Alabado sea Dios. Yo me recuerdo cuando acepté a Cristo, dormí como un bebé, no podía levantar. Cuando me levanté, porque yo hice una oración a Dios, dije, no sé quién eres, Dios, pero porque tuve una revelación de Cristo a los 12 años. Entonces esa noche cuando tuve un encuentro con Dios, escribí una carta a Dios, yo no sabía dónde tenía que enviarlo, yo lo puse en el medio de la Biblia y me acosté. Cuando me levanté, mi cuarto estaba lleno del amor líquido de Dios. Ese día me levanté, wow. Ahí lloré 5 horas, no sabe por qué yo lloraba. Pero yo lloré porque se me presentaron todos mis pecados, mi carga, y de repente vi, no están. Él los llevó. Yo sentí como ligero, wow. Tenía gozo, paz en mi corazón. Porque a través de la historia Dios ha revelado su presencia con poder, con terremoto, con torbellino, con fuego. Cada vez su presencia se descendió, la reacción fue de temor. Porque un pecador no puede estar delante de la presencia de un Dios santo. Porque el pecado hizo una división entre Dios y la humanidad. Pero el amor es un misterio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios se bajó del cielo y entró a nuestra historia. Dios se hizo humano. El poder que habitó el terremoto, el torbellino, el fuego, se hizo siervo y pagó el precio infinito por nuestro pecado. Por su muerte y resurrección, Jesús abrió las puertas de su reino. Cuando rendimos nuestra vida, Jesús nos lleva a su presencia hoy por siempre, para siempre. Alabado sea Dios. Jesús abrió el camino por nosotros. Ahora tenemos acceso libre para entrar a su presencia, amén. Como hijos, hijas, restaurados, redimidos de toda maldición, Entonces lo hizo eso para liberarnos de toda maldición, de toda ruina, de toda opresión. Y la 4ª vez su sangre fue derramado cuando recibió esos látigos en su espalda. Y el Isaías 53, lo sabemos, el versículo que dice, Él mismo toma nuestras enfermedades, Él llevó nuestra dolencia, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy interesante cuando dijo Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados, fue 750 años antes del nacimiento de Jesús. Todavía Jesús no había nacido. Pero Él vio el sacrificio que fue hecho, adelantado 700 años antes del nacimiento. Lo disfrutó, lo vivió. Dijo, wow, por su llaga fuimos nosotros curados. Habló como tiempo presente y tiempo pasado, pero era en el tiempo futuro. Porque la fe no es mañana, la fe no es un día, la fe es ahora. Pues la fe es la certeza de los que esperan y la convicción de los que no se ven. No puedes recibir la promesa de Dios esperando un día, sino tienes que recibir lo que Dios tiene para ti. La fe es como una mano que recibe lo que Dios tiene para él.
Entonces la fe adelanta en tiempo. La fe no es negar el problema. La fe es enfrentar el problema. Entonces la montaña está ahí, pero la fe ve una ciudad atrás de la montaña. La fe ve la solución. La fe no agrava la situación, pero la fe tiene una solución. La fe es confiar en la palabra que Él dijo. Creer en su promesa. Esa es la fe, es la certeza de los que esperan y la convicción de los que no se ven. Entonces dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 50, verso 6 dice, el profeta dice, di mi espalda, dice, di mi cuerpo a los heridores, dice, y mis mejillas, dice, a los que me besaban la barba, dice, y no escondí mi rostro de injurias y disputos, dice. Ahí se cumplió cuando escupieron a Jesús los romanos, cuando arrancaron sus barbas, su sangre fue derramada. Cuando le dieron esos látigos, su sangre fue derramada. Recibió 39 látigos. 39 látigos. Ese Isaías, por su llaga fuimos, cuando dijo por su llaga fuimos nosotros curados, ni siquiera existía el imperio romano. Todavía ellos no inventaban ese látigo que tenía 9 puntas. Cada punta tenía huesos, vidrios, metales afilados en ellos. El propósito del látigo era para arrancar pedazos de piel para que los órganos internos se colgaran fuera del cuerpo. Aún los científicos dicen, existen 39 enfermedades crónicas que los médicos no pueden curar. Entonces mire cómo él sufrió un sufrimiento brutal, una tortura brutal. Recibe esos látigos, 39 látigos en su espalda para sanar nuestras enfermedades. Si hay más de 39 enfermedades, son ramificaciones de cada uno de ellos, pero las enfermedades crónicas que existen en el mundo hoy en día son 39. Jesús recibió 39 látigos para que seamos libres, para que seamos sanos de cualquier enfermedad crónica. Quiero decirte, yo creo en los milagros porque yo creo en Dios. Hemos orado por cientos de personas pacientes de COVID. La mayoría de las personas fueron sanados. Hemos visto cosas sorprendentes porque creemos un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que liberta a los cautivos. Quiero decirte, la iglesia tiene poder para echar fuera a los demonios. Cuando Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera a los demonios, alabado sea Dios. Entonces, hoy, esta noche, o esta mañana, todavía temprano, esta mañana, si vienes con un dolor, con una enfermedad que causa dolor en tu vida, tienes que recibir tu sanidad. Tienes que recibir tu sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Biblia. El precio fue pagar en la cruz. Estuve en México hace unos días. Oremos por alguien, por una familia que estaban muy graves en COVID. No podían traerlos porque están ahí guardados y padeciendo. Pero los hijos vinieron, eran 2 chavos muy jóvenes, pero no los dio COVID, viviendo en la misma casa porque son creyentes. Pero los papás sí, tenían COVID, estaban padeciendo. Entonces vinieron con fe, dijeron, bueno, no pudimos traer nuestros padres, pero aquí está la ropa, aquí está la playera, es una blusa, trajeron y oremos. Y después lo llevaron, pero no encontraron la blusa, se perdió. Los pastores estaban buscando por todo lado, después lo encontraron, después 2-3 días, en un lugar estaba escondido. Entonces, pero el día siguiente traen, ¿qué vamos a hacer? No encontramos la blusa, vamos a traer otra
otra playera. Trajeron el día siguiente, yo estaba preparando para ir a Hidalgo. Entonces trajeron en la casa de los pastores, oremos y mandamos. ¿Tú sabes qué pasó? Me mandaron hace unos días el mensaje, el testimonio, cómo Dios los sanó, estas personas. Ahora están asistiendo a la iglesia, fueron sanadas por completo. ¿Cuándo creen que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios que liberta, que tenemos un Dios que sana? Yo conozco una persona que sana SIDA, yo conozco una persona que sana cáncer, yo conozco una persona que levanta el paralítico, se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Luego, la quinta es: su sangre fue derramado cuando pusieron los clavos en sus manos. En sus manos, su sangre fue derramado. Cuando traspasaron los clavos en sus manos, su sangre fue derramada. ¿Tú sabes por qué lo hizo? Para perfeccionar, para terminar la obra de salvación. Porque en el Antiguo Testamento personas alcanzaban la salvación por buenas obras, por hacer buenas obras. Pero la Biblia dice, si la salvación viene por buenas obras, entonces Cristo murió en vano. Otro lugar la Biblia dice, Romanos 4 dice, la salvación es el don de Dios para que nadie se gloríe, dice. Porque dice la Biblia, fuimos justificados por Cristo, dice. Fuimos justificados por el medio de Cristo, no por nuestras buenas obras, porque la Biblia dice nuestra justicia es como trapeado de inmundicia, dice la Biblia. Por eso Jesús murió en nuestro lugar. No podemos llegar al estándar de Dios por nuestra justicia, sino podemos llegar al estándar de Dios por la justicia de Cristo, por el sacrificio, lo que hizo por nosotros. Él murió en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado, para sanar nuestra herida. Fuimos justificados por el medio de Él. Aún nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Biblia. Fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales y lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que pasó es en Jesús. En Él nos vivimos, nos movemos y somos, dice la Biblia. Hace poco un joven muy entusiasmado me dijo en Chihuahua, me dice, pastor, ¿tú sabes qué? Es Cristo todo lo que necesitamos. Yo le dije, no, hijo, es Cristo todo lo que tenemos. Porque si tú quitas a Cristo de tu vida, eres nada. Pero somos por el medio de Él. En Él, fuimos insertados en Él. Dice, revestimos de Cristo, dice la Biblia. Revestimos de Cristo, dice. Quiero decirte hoy, esta mañana, se me equivocó esta noche porque yo predico muchas veces en la noche. Y no busques el milagro, busca a Jesús. Cuando encuentres a Jesús, encuentras el milagro. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor, Él te concederá las peticiones de corazón. La clave no es perseguir tus sueños, pero la clave es perseguir al Señor. Cuando tú persigues al Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón. La vida cristiana en el Nuevo Testamento no se alcanza por esfuerzo, sino por la gracia, en descansar en Él. Por eso Él sudó gota de sangre, como observamos la primera vez cuando sangre fue derramada, para que nosotros entramos a su presencia con acción de gracia, no con esfuerzo, sino con acción de gracia. Entramos a su presencia por el medio de la sangre de Cristo.
Nos dice la Biblia, Hebreo 10, versos 19 a 20, hermanos, pues teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, con la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, podemos entrar a la presencia de Dios por el medio de la sangre de Cristo. Si no hay la sangre, no hay acercamiento a la presencia de Dios. Lo que nos lleva a la presencia de Dios es la sangre. Por eso el diablo no quiere que tú aprendas acerca del poder de la sangre de Cristo. Porque Él lo odia, porque esa es la manera que nosotros podemos entrar en su presencia por el medio de Jesús, del sacrificio de Jesús, por el medio de la sangre de Cristo. Entonces Él recibió esos clavos, fue traspasado en las manos para perfeccionar nuestra salvación, para completar la obra de salvación, porque en el Nuevo Testamento alcanzamos la salvación no por buenas obras, sino por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. En el Antiguo Testamento sí, tenían que hacer buenas obras. El sexto, su sangre fue derramada cuando recibió esos clavos en sus pies. Traspasaron los clavos en sus pies. Eso lo hizo para completar la obra de salvación. Porque en el Nuevo Testamento la salvación viene por el medio de la fe, pero se perfecciona a través de caminar en Cristo, a través de ir en pos de Él. Ese es el centro del cristianismo, es no Él seguir mis pasos, pero yo seguiré sus pasos. Guardaos vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dice, seguí en pos de mí. Dice, llevar tu cruz y sígueme en pos de mí. Dice Jesús. Entonces seguimos los pasos de Jesús. La cuestión no es encontrar la verdad. La cuestión es mantenerse en ella. Cuando conocemos a Cristo, conocemos con la verdad nos hará libre. Pero la cuestión es mantenerse en la verdad. Seguir sus pasos. Un cristiano, una persona puede ser cristiano, pero si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, puede ser engañado por las maquinaciones de Satanás. Por eso Jesús dice, reconocéis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo se perezca porque le falta entendimiento, dice. Yo voy a terminar con esto. El séptimo, su sangre fue derramado cuando los romanos fue azotado. Traspasaron esas espadas en su costado. La Biblia dice, fue azotado. Sangre, agua salió, dice. Sangre, agua salió de él. Los científicos dicen cuando se sucede eso porque el corazón de la persona había explotado. La sangre del corazón de Jesús ¡pum!, se explotó en la cruz por ti, para sanar tu corazón. Cuando tú dices yo tengo un corazón destrozado, Jesús también te dice mi corazón también se deshizo por ti, para sanar tu corazón. Lo hice para sanar tu corazón. Tú sabes que hoy en día son millones de personas sufren en el mundo por el espíritu de rechazo, de quebranto, emociones, sentimientos. Pero la sangre de Cristo fue derramado, su sangre fue derramado, su corazón fue explotado para sanar. Por eso Jesús dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y sanar los quebrantados de corazón. Gracias. Gracias, Jesús. Donde tú estás, levanta tus manos y dile gracias por el sacrificio, lo que hiciste por mí. Gracias por esta bendita sangre. Gracias.
Gracias. Gracias. Levanta tus manos. Adorarle, adorarle, adorarle. Ofrécele tu vida y tu corazón. Ofrécele tu vida y tu corazón en sacrificio vivo. Presentéis vuestro corazón, vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, para comprobéis cuál es la buena voluntad agradable, perfecta a Dios. Adoración es una muestra de gratitud hacia Dios. Hay una diferencia entre alabanza y oración. Cuando tú oras, Dios envía ángeles para usted. Pero cuando tú alabas, Dios mismo viene en tu alabanza, porque Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Ofrécelo, tu vida y tu corazón, adorarle a Él en esta tarde, en esta mañana, como si fuera este es el último día que te queda para adorar. Adorarle, dile gracias por el sacrificio que hiciste por mí, por derramar tu sangre por mí. Ahora yo tengo acceso libre para entrar en tu presencia como hijos, hijas, restaurados, redimidos por tu sangre. Si alguien necesita un toque de Dios, ya sea alguien necesita un toque de Dios, alguien necesita un milagro, alguien necesita sanidad, alguien necesita un abrazo de Dios, pueden pasar al frente y tenemos unos minutos más para orar, para ministrar tus necesidades.